Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en este inicio de semana. Iniciamos una nueva lección y les saludamos con mucho gusto José Ramón y Rosalena. Le damos una bonita bienvenida a hacer este repaso de la lección número 3. El llamado de Dios a la misión. Nuestro versículo está en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Rosalena, a veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos, como el ejemplo de la dispersión de la gente de la Torre de Babel que vamos a analizar esta semana. Abraham, por su parte, salió de su patria para ir a otra, la que Dios lo había llamado, como nos dice Génesis 12, como un medio para dar testimonio. Los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo en los suyos, como lo vemos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en donde ahí estuvieron predicando en Jerusalén, y de ahí pasaron a trabajar también para las demás personas, aunque esto fue de una forma forzosa, como nos dice Hechos 8 del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando acerca de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. En Hechos 1:8, que es el versículo que nos leíste para memorizar y que vamos a estar repasando cada día, Jesús estableció un principio de evangelización que empezarían localmente en Jerusalén y en Judea. Luego irían a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra, como lo dice textualmente el versículo. Pero aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a la gente que nos rodea. Cuando la iglesia de Jerusalén se está volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersados, aunque llegó la persecución y la gente sufrió estos desafortunados acontecimientos. Se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. Para hoy, domingo 15 de octubre, el título es Salir de nuestra zona de confort. Y es así, para llegar a los demás, Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. El deseo de permanecer únicamente con los de nuestro propio linaje o clase étnica o social puede llevarnos al egoísmo y a la maldad. Este peligro es una de las lecciones que se derivan de la historia de Babel, José Ramón. Que es la historia que vamos a leer para el día de hoy, ¿verdad? Para ver cuáles eran las intenciones de esta gente y qué es lo que querían hacer y por qué Dios también se los impidió. Génesis 11 del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos
y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gracias, Rosalena. Así que en esta cita nos podemos ver cuáles eran las intenciones de la gente, ¿verdad? Que querían edificar, dice, una gran ciudad y una torre para llegar hasta el cielo. Querían hacerse de un solo nombre y con eso demostraron que no confiaron en Dios, en lo que les había dicho, ¿verdad? La historia de los habitantes de la Torre de Babel revela su gran ambición. Planeaban construir una estructura monumental, una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar del mundo. Dice el versículo 4, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos. Ya querían fama, hijos de Ramón. Sí, ya desde ahí buscaban eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Al final, sus esfuerzos son inútiles y sin sentido común. Sí, fíjate, esto lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, del 1 al 11. El predicador, el que escribió Eclesiastés, nos habla acerca de eso. Y a mí me gustaría leerte el versículo 11 solamente. Después de todo lo que dice que hizo, dice en el versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea que cuando las personas lo hacen para sí mismo, para su fama solamente, al final les resulta en nada, ¿verdad? En vano. Por eso la Biblia dice en Génesis 11:4 que esta gente quería construir la torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra. Querían permanecer juntos por motivos egoístas, pero Dios tenía otro plan. Esta gente también se había unido para esta obra, pero dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han empezado a hacer. Esto lo vimos en Génesis 11:6. Por cierto, Rosalena, este ambicioso plan del pueblo era perverso. Detrás de eso, la verdad, no era lo que Dios quería, sino estaban haciéndole caso al enemigo de Dios, ¿verdad? Por esas razones, aunque las escrituras no lo dicen explícitamente, el Eden de White afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua, como lo podemos ver, y la promesa ya se las había hecho Dios en Génesis 9, 14 y 15. Pretendía construir debido a sus propias percepciones de seguridad, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Cualquiera que fuese sus motivaciones, Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta, y por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Sí, porque al final pues no estaban haciendo la voluntad de Dios y eso los llevó a pensar solamente para ellos, ¿verdad? Sí, te leo un poco de la pluma inspirada. El fiel embajador de Cristo no se avergüenza de la bandera de la cruz. No deja de proclamar la verdad por impopular que sea. En todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, proclama las buenas nuevas de la salvación. Los misioneros de Dios son llamados a enfrentar peligros, a soportar privaciones y a sufrir vituperios por causa de la verdad. Pero en medio de los peligros, de las privaciones y del vituperio, aún debe mantener muy alto la bandera de nuestro Cristo Jesús. Así que esto es lo que pudimos aprender hoy, ¿verdad? Si nosotros pertenecemos a un grupo y que estamos solamente a gusto, contentos ahí, pero no estamos llevando a cabo la obra de Dios, sería bueno que pudiéramos relacionarnos con otras personas que no pertenecen a nuestro círculo
para que Dios nos ayude a compartirles el Evangelio a estas personas. Así que intentémoslo, amigos y hermanos, y los invitamos a que sigamos estudiando de la palabra de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo. Que tengan un bello día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.